Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Hoy estamos en la lección 20 del manual Ven Sígueme, correspondiente a la semana desde el lunes 13 hasta el 19 de mayo. El título para esta semana es Una luz que nunca se puede extinguir. Estudiaremos durante la semana Mosía del capítulo 11 al 17, recomendando que podamos leer el libro de Mormón en esos capítulos. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar entonces con la presentación de la diapositiva que he preparado para todos nosotros. Introducción. Una simple chispa puede iniciar un gran incendio. Abinadí era tan solo un hombre que testificaba contra un poderoso rey y su corte. Sus palabras, en su mayoría, fueron rechazadas y se le sentenció a muerte. No obstante, su testimonio de Jesucristo, quien es la luz que nunca se puede extinguir, encendió una chispa dentro del joven sacerdote Alma. Y dicha chispa de conversión creció lentamente conforme Alma condujo a muchas otras personas al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Las llamas que mataron a Abinadí finalmente se extinguieron, pero el fuego de la fe que crearon sus palabras tendría un efecto duradero en los nefitas, así como en las personas que leemos sus palabras hoy en día. La mayoría de nosotros no afrontará jamás lo que tuvo que afrontar Abinadí a causa de nuestro testimonio. Aunque todos vivimos momentos en los que seguir a Jesucristo pone a prueba nuestra valentía y nuestra fe, quizás al estudiar el testimonio de Abinadí, también se aviven las llamas del testimonio y el valor en tu corazón, en nuestro corazón. Muy bien, estudiaremos Mosía capítulo 11. Este es el principio y una verdad que estudiaremos hoy. El Señor llamó a Noé y a su pueblo al arrepentimiento. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. ¿Sí? Noé y los sacerdotes que él escogió llevaron una vida inicua y convencieron al pueblo con mentiras y palabras lisonjeras para que pecara. Eso lo encontramos en Mosía 11, capítulo 11, versículos 7 y 11. Veamos. Sí, y también se volvieron idólatras, porque los engañaron las vanas y lisonjeras palabras del rey y de los sacerdotes, porque les hablaban palabras lisonjeras. ¿Quién los engañó al pueblo? ¿Y quiénes le engañaron al pueblo? El rey y los sacerdotes. ¿Con qué artificios le engañaron? Le engañaron con las vanas y lisonjeras palabras. Tenemos que tener hoy en día cuidado para no ser engañados con esas vanas y lisonjeras palabras que frecuentemente el mundo envía y nos envía a través de los medios de comunicación. Versículo 11. Y los asientos que se reservaron para los sumos sacerdotes, que eran más altos que todos los demás asientos, él, el rey, los adornó con oro puro e hizo construir un antepecho delante de ellos, un antepecho, un lugar donde podrían recostarse, sobre el cual podían sostener sus cuerpos y sus brazos, mientras hablaban falsas y vanas palabras a su pueblo.
Un rey no puede gobernar solo. Siempre va a estar rodeado de consejeros, en este caso de sacerdotes. En nuestros tiempos actuales, de ministros. Pero él cómo los atrajo a todos esos sacerdotes, cambiándoles su manera de pensar porque eran sacerdotes. Habían predicado y tenían conocimiento de la ley de Dios y de los mandamientos. Pero él los cambió. Él sus asientos los adornó con oro puro, donde el hombre, generalmente al ver tanto oro, se vislumbra y se corrompe inmediatamente. Veamos, ¿qué pecados cometieron Noé y su pueblo? Veamos los pecados que cometieron el rey Noé y su pueblo, por las palabras lisonjeras y vanas que impartieron Noé y los sacerdotes. Veamos entonces. Versículo 2. Pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón. Y tuvo muchas esposas y concubinas el rey. E hizo que su pueblo pecara, hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. Las fornicaciones vienen del enemigo de nuestras almas, porque sabe que la fornicación es abominable ante los ojos de Dios. Y la fornicación trae condenación sobre nuestras propias almas. Y el enemigo lo sabe, y de esa forma nos aparta de los mandamientos que Dios nos ha dado. No fornicarás, no cometerás adulterio. Versículo 14. Y sucedió que entregó su corazón a sus riquezas, y pasaba el tiempo en vivir desenfrenadamente con sus esposas y sus concubinas. Y también sus sacerdotes pasaban el tiempo con rameras. Vivían en total iniquidad. Ese pueblo, el pueblo del rey Noé. Versículo 15. Y aconteció que plantó viñas en varias partes del país, y construyó lagares e hizo vino en abundancia. Por tanto, se convirtió en bebedor de vino, y lo mismo hizo su pueblo. Eran borrachos. Todo el tiempo paraban en ello. Y la borrachera trae con otras consecuencias. La fornicación, el adulterio, el abandono del hogar. Una abominación completa. Versículo 19. Y ahora bien, a causa de esta gran victoria, después que el pueblo del rey Nefi fueron atacados por los lamanitas y consiguieron una pequeña victoria con ellos. Los hicieron retroceder. Y en el versículo 19 nos dice, Alma pues está relatando esta historia. Y ahora bien, a causa de esta gran victoria, se envanecieron con el orgullo de sus corazones. Todo el pueblo, el rey y sus sacerdotes, se envanecieron y se jactaron de su propia fuerza, diciendo que 50 de ellos podían contra miles de los lamanitas. Y así se jactaban y se deleitaban en la sangre y en verter la sangre de sus hermanos. Y esto a causa de la iniquidad de su rey y sacerdotes. Cuando gobierna un rey corrupto, corrompe todo el pueblo. Si gobierna un rey mentiroso, todo el pueblo se convierte en mentiroso. Pocos son los que pueden ser salvos. Si gobiernan reyes
tenemos reyes, gobernantes, ladrones. El pueblo comienza a verlo con naturalidad de robar. ¿Y quiénes son los que más sufren? Los justos. Quizás los más inocentes, los más pobres. Si un gobernante es bebedor de licores, pues su pueblo se desenfrena también. Si es fornicador, adúltero, su pueblo se desenfrena. Si es un gobernante, se somete a rameras y todos sus gobernantes están cayendo en esa trampa del adversario, del enemigo de nuestras almas, pues vamos a ver abundancia de rameras por todas las calles de nuestro país o de los países donde se encuentra. Y no dice, y esto a causa de la iniquidad de su rey y sacerdotes. Ahora, ¿cómo se pueden comparar las decisiones de Noé y su pueblo con las decisiones de las personas en la actualidad? ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias de vivir como ellos lo hicieron? Para dar respuesta a estas preguntas, veamos un video. ¿Sí? Entonces les presento el video y luego regresamos. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Como se sabe, cuando Noé empezó a reinar, no anduvo por las sendas de su padre. No guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón. Y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. Cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. E impuso un tributo de la quinta parte de cuanto poseía para sostenerse a sí mismo, y a sus esposas, y a sus concubinas, y a sus sacerdotes, y a las esposas y las concubinas de ellos. Porque había cambiado los asuntos del reino y destituyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado, y en su lugar consagró a otros, aquellos que se envanecían con el orgullo de sus corazones. Sí, y de esta manera eran mantenidos en su pereza y en su idolatría y su inmoralidad. Nunca en nuestra historia habíamos tenido un rey como Noé. Ante un gobierno abominable y un pueblo desenfrenado, el Señor llamó a un profeta llamado Abinadí para que comunicara un mensaje a Noé y a su pueblo a fin de ayudarlos a ver las consecuencias de sus acciones. Veamos lo que dijo Abinadí. Y aconteció que había entre ellos un hombre que se llamaba Abinadí. Y salió entre ellos y empezó a profetizar, diciendo: He aquí, así dice el Señor:
Y así me ha mandado diciendo, ve y di a esta gente. Abinadí fue llamado por el Señor y fue obediente. Él solo contra todo, contra el pueblo y el rey. Él continúa diciendo, así dice el Señor, ay de los de este pueblo. Ay significa o tiene el significado de dolor, angustia. Ay de los de este pueblo, porque he visto sus abominaciones y sus iniquidades y sus fornicaciones, y a menos que se arrepientan, los visitaré con mi ira. Así dijo el Señor Dios. ¿Quién es el profeta Abinadí? Veamos para conocerlo un poco más. El elder Russell Ballard, del Coro de los 12 Apóstoles, resaltó la valentía de Abinadí y su disposición de servir al Señor. Abinadí enfureció al inicuo rey Noé con su valiente testimonio del Señor Jesucristo. Al final, ese gran misionero ofreció el máximo sacrificio por su testimonio y fe, pero no sin antes conmover con su testimonio puro a un alma creyente. Alma, uno de los sacerdotes del rey Noé, se arrepintió de sus pecados, aceptó a Jesús como el Cristo y fue secretamente entre el pueblo y empezó a enseñar las palabras de Abinadí. Muchos se convirtieron del Salvador que Abinadí expresó de forma tan poderosa y que creyó un solo ser, alma. De miles, un solo ser, alma. Mientras servía en calidad de 70, el elder G. L. Cockford habló sobre la influencia y el ejemplo de Abinadí. ¿Qué elementos hacen que Abinadí sea tan especial? Tal vez era su obediencia absoluta al ir. Suponemos que solo entre aquellos que él seguramente sabía que le iban a quitar la vida a fin de declarar la palabra del Señor y llamar al pueblo al arrepentimiento. Tal vez es el hecho mismo de que sabemos muy poco sobre él, o tal vez es sencillamente la forma tan directa y precisa con las que enfrentó las adversidades con que se topó. Sea cual sea el motivo, Abinadí fue, y es especial, su vida de hace tantos años todavía viene la capacidad o tiene la capacidad de entusiasmar la mente y hacer que se acelere el pulso. Sabemos que Abinadí era un hombre salido de entre el pueblo, no alguien de otra sociedad o de otro pueblo. Obviamente era una persona recta que fue llamada a advertir a su propio pueblo que si no se arrepentía, vendrían el cautiverio y la destrucción para su propio pueblo. El Señor siempre nos advierte a través de misioneros profetas sobre la iniquidad y las abominaciones de un pueblo. Pero si el pueblo se empecina en desobedecer, eminentemente vendrá una destrucción a ese pueblo.
una destrucción repentina al pueblo que no se arrepiente. Y la historia en el libro Mormón cuenta luego la destrucción de ese pueblo. Que se salva uno, alma, sale y predica y se lleva a algunos fuera de ese pueblo, que al final el pueblo termina siendo destruido. El Señor siempre va a sacar a sus humildes seguidores. Los va a cuidar y los va a proteger. Aunque sea uno solo, lo sacará. Aquí vemos la forma como el Señor saca alma y alma predica secretamente entre el pueblo y saca un pequeño grupo de algo de 300, 400 personas y se los lleva. Vemos la historia como el Señor saca a Lot y su familia. Pero su familia, sus hijas tenían también su familia, pero no lo siguieron. Solamente sale Lot, su esposa y sus 2 hijas. Que vemos al final que también la esposa da atrás, pues recibe el castigo del Señor. Por mirar atrás, por tener el deseo de regresar al mundo que eminentemente iba a ser destruido porque los ángeles habían venido a destruirlo. Pues no había inocentes, salvo Lot y su familia. El Señor es bondadoso y misericordioso, amados hermanos. Proseguimos con el mensaje. Versículo 21. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí los entregaré en manos de sus enemigos. Sí, y serán reducidos al cautiverio y serán afligidos por mano de sus enemigos. Ellos no creían, el pueblo no creyó, porque hace poco habían destruido a los lamanitas habían retrocedido. Y se jactaron de su propia fuerza, así es que no hicieron caso a esa advertencia. Se confiaron en su propia fuerza, en su propio poder, que jamás serían destruidos, porque se creían invencibles. ¿Cuántos pueblos han sido destruidos por ello? En Manual de Institutos nos dice al respecto. Veamos lo que nos dice. Las advertencias de Abinadí. Debido a que el pueblo de Noé no hizo caso de la primera amonestación de Abinadí, cuando éste regresó 2 años más tarde, trajo una advertencia más grave. La consecuencia se convirtió en que serían reducidos al cautiverio. Y si no se arrepentían, serían destruidos. Esto suele ser así en la vida. Cuando aplazamos obedecer al profeta, el resultado es que sufrimos consecuencias más graves. Hoy en día nos dan advertencia. Dios da advertencia a través de su profeta a todo el mundo. Cuando aplazamos obedecer al profeta, al mensaje que Dios transmite a través de su profeta, el resultado es que sufrimos consecuencias más graves por la desobediencia. Hermanos y hermanas, no pretendamos aconsejar al profeta o al Señor Dios a postergar nuestra obediencia. Seamos rectos, seamos obedientes y cumplamos los mandamientos a perfección. Guardemos los mandamientos con exactitud. Al guardar los mandamientos con exactitud recibimos bendiciones. Y si guardamos un mandamiento a media,
tibiamente, para Dios, un tibio es abominable. Porque está un pie aquí, sirve a Satanás y quiere servir a Dios. No se puede servir a dos señores. Es algo abominable. ¿Somos tibios o calientes? Uno es blanco, o negro, como dice. Que podamos obedecer al profeta en este tiempo. Si no obedecemos, el resultado es que sufriremos consecuencias más graves de lo que estamos pasando hoy en día. Y el profeta nos ha pedido que tengamos una mente celestial, que pensemos de manera celestial y que seamos pacificadores en esta tierra. ¿Y cómo vamos a tener pensar de manera celestial? Solamente leyendo las escrituras, guardando sus mandamientos y teniendo al Salvador Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser. Y siendo ejemplos para los demás. No seamos malos ejemplos ante el pueblo que nos está observando. Los domingos no se ha hecho para hacer las compras o para ir a darse un banquete a los restaurantes y X. O para estar con los amigos, festejarse. El domingo ha sido hecho para el Señor y para el descanso de nuestros cuerpos, para estar en los asuntos del Señor. No nos equivoquemos, y es mucho lo hacen. Ya he estado en la iglesia, ya he renovado mis convenios y ahora me puedo ir al mundo. Obedezcamos los mandamientos con exactitud. Ejemplos tenemos de misioneros, profetas, que guardaron los mandamientos con exactitud y fueron salvos. Proseguimos con el mensaje. Versículo 22. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que soy un Dios celoso. Repito esta parte. Mucho confundimos que al decir que Dios es amor, es puro amor y puede perdonar todo lo que hagamos. Verdaderamente Dios es amor. Pero aquí también dice algo importante. Y que soy un Dios celoso. Celoso de mi pueblo, celoso de mis hijos. Que visito las iniquidades de mi pueblo. Que visito las iniquidades de mis hijos. Y porque los amo, los reprendo. Porque los amo, los castigo. Para que se enderecen y no vayan al infierno, sino vengan a mí. Parafraseando las palabras del Señor. Mucho he escuchado, Dios me comprenderá. Si eso dijera, hermano mío, hermana mía, algún órgano de su cuerpo, pues Dios me comprenderá y dejo de funcionar. ¿Qué pasaría con tu cuerpo? Te mueres. No se muere, consecuencia de la desobediencia. Si dijera lo mismo el oxígeno que nos rodea, que nuestros ojos no lo ven, pero sabemos que están ahí y nos dan vida. Ese oxígeno tiene vida, porque cumple leyes. Y si él fuera desobediente como nosotros, él dijera, bueno, hoy voy a sacar una partícula de mí, porque lo voy a dar descanso. Dios me comprenderá.
el hombre me comprenderá también porque también tengo derecho a desobedecer. ¿Qué pasaría? Simplemente nos desintegramos todos nos morimos en el planeta. O el H2O, si quiera decir más, no quiero ser más H2, estoy cansado, estoy aburrido. Y me convierto en H1 o 0. ¿Qué pasaría? Todo absolutamente se destruiría. Seríamos congelados. Gracias a que aún, por eso comparaba el Señor, aún el polvo de la tierra es obediente. Y somos a veces mucho menos que el polvo porque somos desobedientes. O sea, aún el polvo de la tierra cumple su propósito, cumple leyes y es obediente. Nosotros tenemos que aspirar a esa obediencia y guardar los mandamientos con exactitud como Dios lo ha mandado, no a nuestra manera, sino como Dios lo ha dicho. Un pueblo que rebaja los mandamientos y pone otras leyes, al final termina destruyéndose, porque va rebajando los grados. Ya no es rectitud, es desobediencia, va bajando las leyes. Al final terminará destruyéndose. Y es lo que el Señor le está advirtiendo acá a través de Benavidir al pueblo. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, que soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de mi pueblo. Versículo 23, y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio. Y nadie lo librará salvo el Señor, el Dios Todopoderoso. A menos que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos al Señor nuestro Dios, seremos llevados al cautiverio, sufriremos las consecuencias de nuestros pecados, las consecuencias de nuestra desobediencia. Y nadie nos librará, dice el Señor, salvo el Señor mismo, el Dios Todopoderoso. Y esa salvación viene a través del arrepentimiento. 24, sí. Y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos, sí, y permitiré que sus enemigos los aflijan. ¿Qué significado tienen nuestras vidas? ¿Qué le está queriendo decir Abinadí al pueblo? Y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor a través de Abinadí al pueblo? Y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos. Es que ya estarán en medio de la destrucción y clamarán al Señor, porque vienen viendo destrucción, que su familia comienza a caer uno por uno, y es el llanto, el dolor de los condenados ya. Ay, no hay arrepentimiento. Entonces dice el Señor, seré lento en oír sus lamentos. No dice de arrepentimiento, lamente, porque verdaderamente son lamentos, es angustia por el dolor causado por sus enemigos. Sí, y permitiré. Dios no nos da el castigo, sino permite que nuestros enemigos nos aflijan. A veces pensamos, Dios me castigó. No, nosotros nos metemos a ese lugar, a ese fango, y el Señor permite que entremos. ¿Y quiénes nos van a afligir? Los enemigos, porque tenemos enemigos. Si alguien quiere servir al Señor, sirve en el reino de Dios, sin apartarse del reino de Dios. Cuenta una historia que en una cierta oportunidad una
Buena misionera, sirvió con todo su corazón en la misión. Regresó a casa con todos los honores y quiso servir. Pero el llamamiento que le dieron le pareció poco cosa, quería servir más. Así es que se metió a un lugar, a un ONG, para servir a los drogadictos. Le aconsejaron que no fuera a ese lugar a prestar su servicio cuando en el barrio, en la estaca, había mucho que hacer. Pero ella dijo, no, yo voy a servir que por acá, por allá. Exageró eso. Se fue al mundo a servir al mundo. ¿Y cómo terminó su vida? Se fue a un lugar donde no debería de ir. A la final, ¿cuál fue su consecuencia? Terminó enamorándose de un drogadicto, terminó violando todos los convenios que había hecho con el Señor y terminó apostatando, saliéndose de la iglesia, destruyéndose a sí misma. Hubo consejos de sus padres que no lo hiciera, hubo consejos de su presidente Estaca, su obispo, que no lo hiciera, pero ella misma se fue, el Señor le permitió. Tenemos albedrío. ¿A dónde se fue? Al enemigo. Y el Señor permite que sus enemigos los aflijan, pues. Tengamos cuidado. Y a menos que se arrepientan nuevamente, varias veces repite el Señor. Y a menos que se arrepienten en silicio y ceniza, se humillen, se quiten el orgullo, la vanidad, las ropas exageradamente costosas, el orgullo, la mina y todas las cosas que puede estar en el mundo, y clamen. Acá no dice ya oren, sino clamen fuertemente al Señor su Dios. Suplicar al Señor por perdón. Clamar. ¿Cómo se hacían antiguamente en silicio y ceniza? Vemos a Mardoqueo, el tío de la reina Esther. Comenzó a orar, se quitó las vestiduras que él tenía como un consejero que pertenecía al rey, y se vistió con sus ropas sencillas, con, como llaman eso, harapos, como lo del pueblo. Y comenzó a suplicar y a clamar al Señor por su pueblo, porque la reina Esther también le escuchara y prestar atención a su lamento, a su dolor. Y él se echaba tierra sobre su cuerpo, diciendo que era menos que el polvo, que tuviera piedad el Señor. Ese es silicio y ceniza. ¿Qué dice el Señor? Y a menos que se arrepientan en silicio y ceniza y clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos, ni los libraré de sus aflicciones. Y así dice el Señor, y así me ha mandado. Abinadí le dijo al pueblo. El elder Todd Christopherson del coro de los 12 apóstoles explicó el modo en que podríamos percibir la invitación de los profetas a arrepentirnos. Veamos. Hace mucho tiempo que me ha impresionado y también he sentido el anhelante amor de los profetas de Dios cuando nos advierten en contra del pecado. No los motiva el deseo de condenar. No los motiva el deseo de condenar. Su verdadero deseo refleja el amor de Dios. De hecho, es el amor de Dios. Aman a aquellos a quienes son enviados, y quienes quiera que sean y como sean.
Al igual que el Señor, sus siervos no quieren que nadie padezca los dolores del pecado y las malas decisiones. ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? El Señor nos habla por medio de sus profetas para invitarnos a arrepentirnos y acudir a Él. El Señor habló al pueblo del rey Noé a través de Abinadí, para que se arrepintiera y para que pudieran acudir al Señor. Pero no les hicieron caso. El Señor nos habla actualmente a través de un profeta y nos invita a arrepentirnos, a mejorar nuestras vidas, a guardar los mandamientos de Dios con exactitud. Y nos invitan a acudir al Señor, a la invitación del Señor que dice, ven, sígueme. Que dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados. ¿Cómo reaccionaron el rey Noé y otras personas frente a Abinadí? Veamos en Osea 11, versículos del 26 al 29, cómo reaccionó ese pueblo ante las palabras del rey, de Abinadí. Veamos. Versículo 26, ¿qué dice? Y acaeció que cuando les hubo hablado a Abinadí estas palabras, se enojaron con él y trataron de quitarle la vida, mas el Señor los libró de sus manos. El rey y el pueblo se enojaron con él. Por solo decirles que se arrepientan de sus pecados, de sus transgresiones, se enojaron con él y trataron de quitarle la vida, mas el Señor le libró de sus manos. ¿Cómo respondemos nosotros hoy en día ante los mensajes de los profetas? ¿Nos enojamos con el profeta actual? ¿O pensamos que el profeta actual está pasado de moda? ¿Y a las advertencias que nos da le damos la espalda? ¿O le prestamos atención y nos esforzamos por guardar los mandamientos y los consejos que nos ha dado? ¿Cómo estamos respondiendo en este tiempo a nosotros? Si estuviéramos viviendo en el tiempo de Abinadí, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Responderíamos como alma o responderíamos como el pueblo? Muchas personas dicen, si hubiera vivido en el tiempo del Señor Jesucristo en Jerusalén, no hubiera gritado contra él para que sea crucificado. ¿Estamos seguros? La mejor prueba que podemos tener no es pensar en el que hubiéramos hecho en el pasado, si hubiéramos vivido en aquel tiempo. Nuestra batalla es aquí en la tierra, hoy. Y luchamos contra huestes infernales, invisibles. Si estamos luchando con huestes infernales, ¿nos dejaremos vencer o venceremos estando al lado del Señor Jesucristo? Versículo 27. Ahora bien, cuando el rey Noé se hubo enterado de las palabras de Abinadí que había hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo, ¿quién es Abinadí para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? ¿O
¿Quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? ¿Algunas veces han escuchado de personas que hablan casi lo mismo que dijo el rey Noé, lleno de ira? Sí hemos escuchado. El versículo 28 dice, el rey Noé dice, os mando traer aquí a Abinadí para matarlo. O sea, porque Abinadí les había invitado a arrepentirse de sus pecados y guardaron los mandamientos que ya el pueblo conocía. El rey del que el pueblo, el rey Noé, quiso matarlo, lleno de ira. Porque él ha dicho estas cosas para incitar a los de mi pueblo a la ira unos con otros y para suscitar contención entre los de mi pueblo, por tanto lo mataré. El evangelio de Jesucristo trae contención, incita al pueblo a la ira unos con otros. Eso viene del mal. Esa opinión es del mal. Ese consejo es del mal. Esas palabras vienen del mismo. Porque el evangelio da paz, da armonía, trae solaz, trae humildad y sencillez en quien lo recibe. Se vuelve obediente, lleno de amor. Y muchos en la actualidad también tienen ese mismo pensamiento que tenía el rey Noé. ¿Por qué? Porque quieren vivir de una forma desenfrenada en el mundo. Quieren seguir viviendo en el pecado. Quieren seguir violando las leyes de Dios. Versículo 29. Y los ojos del pueblo se hallaban cegados. Todo aquel que desobedece un mandamiento y le da la espalda a los consejos del Señor, de los profetas y de las escrituras, es que se hayan cegados. Y cuando están cegados, como dice acá Alma, es escrito, por tanto endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadí, endurecieron sus corazones contra las palabras del profeta, del Señor. En otras palabras, endurecieron sus corazones contra las palabras de Dios mismo. Y trataron de apresarlo desde ese momento en adelante. Y el rey Noé endureció su corazón contra la palabra del Señor. Y no se arrepintió de sus malas obras. Es la forma como reaccionó el rey Noé y su pueblo ante las palabras y el mensaje que el Señor le dio a través del profeta Abinadí, con el fin de salvar al pueblo. Pues el propósito de Dios es salvarnos. Y nos envía profetas para ayudarnos a arrepentirnos y salvarnos. Pues ya que la salvación proviene del Salvador Jesucristo, de estar al lado del Señor Jesucristo. La salvación proviene al guardar los convenios y los mandamientos que Dios nos ha dado y que hemos hecho con Él. Y cuando obedecemos los mandamientos, guardamos los convenios
pues dejamos de estar ciegos. Y por lo tanto, si dejamos de estar ciegos, vemos con claridad el mensaje del Señor y ya no endurecemos el corazón contra las palabras del Señor. Más bien las aceptamos, las palabras del Señor, con toda alegría, con todo amor, y la llevamos a la práctica. Y mejoramos día a día. Muy bien, vamos a estudiar ahora el segundo principio. En Osea 12, los versículos 19 al 37. Va a ser un poco largo. Y con respecto a la palabra, en principio será, debo aplicar el corazón para entender la palabra de Dios. Si no aplico el corazón, no voy a entender las palabras del Señor. Hemos visto que el rey Noé y sus sacerdotes conocían de la palabra del Señor, pero no la aplicaron en su corazón. Veamos entonces. Los sacerdotes del rey Noé estaban familiarizados con la palabra de Dios. Podían citar pasajes de las Escrituras y decían enseñar los mandamientos de Dios. Sin embargo, parecía que el Evangelio del Salvador no influía en sus vidas. ¿Por qué? Veamos, mientras leamos los versículos 19 al 37, tengamos presente esta pregunta. ¿Qué crees que quiere decir aplicar el corazón para entender la palabra de Dios? Hoy aprenderemos de cómo podemos entender la palabra de Dios. Muy bien, veamos. Osea capítulo 12, versículo 19 dice así. Y empezaron a interrogarlo con el fin de confundirlo. Ya Abinadí lo habían apresado y estaba ante los sacerdotes, ante el rey Noé. Y comenzaron a interrogarlo con el fin de confundirlo, para así tener de qué acusarlo. Pero él les respondió intrépidamente e hizo frente a todas sus preguntas. Sí, los llenó de asombro, pues los resistió en todas sus preguntas y los confundió en todas sus palabras, porque estaba lleno del Espíritu Santo Abinadí. Y sucedió que uno de ellos le dijo, ¿qué significan las palabras que están escritas y que nuestros padres han enseñado diciendo, cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica la paz, que trae gratas nuevas del bien, que publica la salvación, que dice a Sión, tu Dios reina? Tus centinelas levantarán la voz, unánimes cantarán, porque verán ojo a ojo cuando el Señor haga volver a Sión. Prorrumpir en alegría, cantar juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Vemos hasta aquí que aquel sacerdote se lo sabía de memoria. Conocía la palabra del Señor. Conocía, la entendía, la comprendía. Se lo sabía las Escrituras. ¿Cuántas personas en el mundo hoy en día conoce y se la sabe de memoria las Escrituras? ¿La entiende? ¿La comprende? ¿La practica? Vemos que eso no lo hace. Veamos el versículo 24. Continúa diciendo, se lo sabía de memoria aquel sacerdote. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Le hace la pregunta a Abinadí, pensando confundirlo de repente. Y luego les dijo a Abinadí, sois vosotros sacerdotes y decís que enseñáis a este pueblo.
y que entendéis el espíritu de profecía, y sin embargo, ¿queréis saber de mí lo que estas cosas significan? Yo os digo, ay de vosotros por pervertir las vías del Señor, porque si entendéis estas cosas, no las habéis enseñado. Por tanto, habéis pervertido las vías del Señor. No habéis aplicado vuestros corazones para entender. Por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Una pregunta que imagino que dejó mudo a todos los sacerdotes y al rey Noé. Y aparte del pueblo que estaría ahí. ¿Qué pues enseñáis a este pueblo? Y dijeron, enseñamos la ley de Moisés. Y de nuevo les dijo, si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? Porque entregáis vuestros corazones a las riquezas. ¿Por qué cometéis fornicación y disipáis vuestro vigor con rameras? Si hacéis que este pueblo cometa pecado, de modo que el Señor tenga motivo para enviarme a profetizar contra este pueblo, si aún un gran mal contra este pueblo, ¿no sabéis que hablo la verdad? Sí, sabéis que hablo la verdad, y deberíais temblar ante Dios. Y sucederá que seréis heridos por vuestras iniquidades. Pues habéis dicho que enseñáis la ley de Moisés y ¿qué sabéis concerniente a la ley de Moisés? ¿Viene la salvación por la ley de Moisés? ¿Qué decís vosotros? Y respondieron y dijeron que la salvación venía por la ley de Moisés. Mas le dijo Abinadí, sé que si guardáis los mandamientos de Dios seréis salvos. Sí, si guardáis los mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte Sinai diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni de cosas que estén abajo en la tierra. Y luego les dijo a Abinadí, ¿habéis hecho todo esto? Yo os digo, no, no lo habéis hecho. Y habéis enseñado a este pueblo que debe observar todas estas cosas. Os digo que no, no lo habéis hecho. Referente a ello, en el manual del instituto nos habla acerca de los 10 mandamientos. Veamos. El presidente Gordon B. Hinckley declaró que los 10 mandamientos son una parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Por el dedo de Jehová, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Jehová, en tablas de piedra para la salvación y la seguridad y para la felicidad de los hijos de Israel y para todas las generaciones que vendrían después de ellos. Así que, hermanos y hermanas míos, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo del Señor en tablas de piedras. ¿Con qué propósito? Para nuestra salvación y seguridad y para dar felicidad a los hijos de Israel y para todas las generaciones que vendrían después de ellos. Es para nosotros también. Algunos confunden y dicen los 10 mandamientos fueron para el antiguo pueblo de hebreo. Fue en el Antiguo Testamento. Y ahora ya no. Y algunos enseñan así.
que siguen y guardan los mandamientos de Jesucristo. El Salvador Jesucristo, cuando estuvo en Jerusalén, dijo que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Así es que también seremos juzgados por los 10 mandamientos. Hasta aquí hemos visto una parte de los 10 mandamientos. Así es que podamos hacer un autoanálisis de cómo estamos con los 10 mandamientos. Porque seremos juzgados por esa ley de los 10 mandamientos y todos los mandamientos que el Señor nos ha dado en estos últimos días. Así que no tratemos de esconder a los 10 mandamientos debajo de la tierra y decir que tenemos otros mandamientos. No, todos los mandamientos de Dios. Ya lo dijo el presidente Gordon B. Hinckley, el profeta de esta dispensación. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Guardarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No robarás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Y todos los otros mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Sí? No te inclinarás ante ídolos. Que podamos repasar eso también. Quizás hayamos olvidado. Pero es importante tenerlo presente. Proseguimos con el mensaje. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido estas dos verdades. El Señor llamó a Noé y a su pueblo al arrepentimiento. La otra verdad, debo aplicar el corazón para entender la palabra de Dios. Sé que si escuchamos las palabras de los profetas y del mismo el Señor, seremos bendecidos, seremos protegidos y seremos más felices en esta tierra de probación. Aún en medio de las aflicciones y pruebas y dolores, enfermedades que pudiéramos tener, porque estaremos junto al Señor y la esperanza bendita de que viviremos con Él para siempre y seremos felices por todas las eternidades. Debo aplicar el corazón para entender la palabra de Dios. No saberlo de memoria y publicarlo al mundo que lo sé, sino ponerlo en el corazón, vivirlo ese mandamiento. Uno de los mandamientos es amarás a Dios con toda tu fuerza, tu mente y tu corazón. ¿Lo hacemos? Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, para poder comprender y entender la palabra de Dios, debemos aplicarle el corazón. Ponerle el corazón. Entonces, mejoraremos poco a poco cuando le ponemos el corazón. Sé que debo guardar el día de reposo, renovar mis convenios con el Señor mediante la Santa Cena. Entonces me preparo y le pongo el corazón. Y llego a tiempo, porque le pongo el corazón. Lo ponemos el corazón todos en la familia y vamos felices a la casa del Señor, a encontrarnos con Él y renovar los convenios con Él.
Y si le ponemos corazón, vamos a ser regocijados, vamos a gozarnos en el Señor, vamos a ser felices y saldremos felices. Nuestros hijos serán felices, porque los hijos aprenden rápido y eso mucho depende de nosotros. He escuchado muchas personas, muchas familias que manifiestan que llegan tarde por sus hijos. Por favor, los hijos no tienen nada que ver. Yo he sido hijo, he sido pequeño. Yo le ganaba a mi mami, a mi papi, estaba primero porque si no bien era, en aquel tiempo no era miembro de la iglesia porque yo me convertí a los 31 años, pero muy pequeño mis padres me enseñaron las leyes de Dios. No me acuerdo cuando era pequeño, no me acuerdo la edad mismo, pero me iba más temprano, porque en aquel tiempo era monaguillo yo. Mis padres asistían los domingos a la iglesia y yo les ganaba, porque tenía que hacer preparaciones y todo eso. Me salía primero. Y más antes no era, se caminaba cuadras, se caminaba 9, 10 cuadras cuando yo vivía en Chosica. No había transporte, mototaxi, nada. A caminar se dijo, de un cerro a otro cerro. Se caminaba cuadras, se caminaba kilómetros y lo hacíamos con regocijo. Yo me iba corriendo, ya cuando me cansaba iba caminando. Y llegaba feliz. Y me esforzaba por llegar primero. Y otros también se esforzaban por llegar primero. Bueno, la condición era que el monaguillo que llegaba primero tocaba la campanita, pues en aquel tiempo. Pues todos me esforzaban porque todos querían llegar primero. Y si alguien te ganaba, pues ya llegaste, ya pues tocaba la campanita. Y otros llegaban atrás, ya estaban un poquito molestos porque llegué yo primero, o yo me sentía triste porque alguien me ganó, pues. Pero estábamos primeros, no había nadie. Es más de decir que hasta le ganábamos al mismo sacerdote en llegar. Ya llegaba después. Ya estaba todo, en todas las cosas en la mesa, todo hecho, todo bien, nosotros bien vestiditos y él llegaba recién. Así que no echemos la culpa a nuestros hijos porque si nuestros hijos son los primeros que desean ir a la iglesia. Eso es eminente cuando le enseñamos. Cuando le enseñamos el amor a Dios. Que le pongan el corazón a Dios. Y hay que ponerle corazón, entonces si le ponemos corazón, ellos van a hacerlo. Pues que lo harán con amor y más fácil es que un niño aprende con amor. Y lo hace con amor. Vas a ver que va a la casa de su Padre Celestial, a su Salvador Jesucristo, va a la casa de Dios. Y es más, los niños dicen a la casa de Diosito, y ustedes preguntan a la casa de Diosito porque lo hablan con amor. Así que no echemos la culpa a nuestros hijos. Nosotros somos responsables de ellos. Nosotros los adultos. Puede haber casos fortuitos, es muy diferente. Que esos casos fortuitos, el Señor los comprende. Y sabremos por el Espíritu que el Señor lo comprendió, pero no podemos estar echando la culpa a nuestros hijos por llegar tarde. No es buen consejero. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.